Uno de los temas que mayor reflexión han generado en el campo de la filosofía del lenguaje en las últimas décadas es la noción juego de lenguaje presentada por Ludwig Wittgenstein en Investigaciones filosóficas. Este artículo presenta los juegos de lenguaje como la posibilidad para verlo en los más diversos usos, sacando la reflexión del campo de la lógica. A partir de la observación del lenguaje en los usos ordinarios, es posible presentar cómo en estos juegos no solo se juegan palabras sino formas de vida, maneras de enfrentar el mundo. Se cierra esta reflexión procurando hacer evidente que la forma como se asume el lenguaje en su concepción muestra cómo es asumido en su aprendizaje. La expresión juegos de lenguaje es la figura que Ludwig Wittgenstein utiliza para referirse a la forma como él piensa que funciona el lenguaje. Con esta figura presenta lo que se aprende cuando se aprehende el lenguaje y de que se hace uso cuando se entra en este complejo tipo de relaciones que regulan comportamientos al usar el lenguaje. En las primeras páginas de Investigaciones filosóficas, pone un ejemplo de suma simplicidad sobre lo que entiende por juego de lenguaje, no por ello poco importante. Se plantea la situación en la que dos sujetos trabajan en una construcción en donde A es el maestro de obra y B el ayudante. B tiene que alcanzarle a los materiales que éste va necesitando. El lenguaje, o sistema de comunicación del caso, consta únicamente de palabras como cubo, ladrillos, losas, cemento, etc. A grita una de estas palabras, después de lo cual B trae lo pedido. En este juego de lenguaje cuando A dice, por ejemplo, ladrillo está pidiendo a su ayudante B que le entregue ladrillos. En este ejemplo aparece claro que el lenguaje no tiene como objeto, tal como se suponía en el Tractatus, representar el mundo. Ladrillo designa la acción de acercar un objeto, de realizar una acción. En la reflexión hecha en Investigaciones filosóficas pide Ludwig Wittgenstein que se considere esta forma de comunicación como un lenguaje completo. Los personajes, A y B, dicen, hay ladrillos. No hay ladrillos. Listas las columnas. Cemento, o cuántas columnas hay, etc. En los diversos tipos de acción planteados se dan instrucciones y órdenes y se obedecen las mismas ejecutando el pedido. Es un sistema simple que consta de emisiones simples y que dan el fruto requerido. No se necesita más. Con ese sistema funcionan, les es suficiente para desarrollar sus actividades, su vida, su cotidianidad. Este es, por decirlo así, el alcance de ese sistema de comunicación. El anterior juego de lenguaje, simple en su configuración, contrasta con otras formas más maduras, lo que lleva a observar que no solo se puede dar un tipo particular de órdenes y de una forma particular. En el caso planteado, cuando el sujeto A le dice a B, ladrillos, le está ordenando que le pase ladrillos, le está diciendo que necesita ladrillos. No es una expresión para informar, no le está describiendo una situación. De hecho, si B no actúa ante la expresión ladrillos, A, muy severamente, reaccionará diciéndole, no escuchó, o que le pasa, no va a trabajar, etc. Pero estas formas simples muestran que, además, se pueden dar órdenes de diverso tipo, fuera de preguntar, describir, informar, argumentar, recomendar, etc., según la complejidad del medio en el que se desempeñen los sujetos que ejecuten los diversos juegos de lenguaje. Cada una de estas actividades que se desarrollan en el lenguaje se puede considerar como juego de lenguaje, que se conectan de tal manera formando una totalidad. Como se puede ver, los juegos de lenguaje son las herramientas con las que el ser humano asume sus posibilidades de vida, son los ideofactos de que dispone para aprender el mundo, para hacerse sujeto y hacer parte de él. Los juegos de lenguaje se convierten en formas de vida, en tanto por fuera de éste no cabría nada, afuera falta el aire. Así como sería por lo menos bastante incómodo,
cuando no imposible, afirmar la existencia de un solo juego, pretendiendo señalar todos los juegos, del mismo modo y dado que el lenguaje constituye una actividad. No puede afirmarse de tajo la existencia de un único modelo de lenguaje, el formal o referencial, queriendo con este referir a todo el lenguaje. Sería muy reducido pensar que solo existe un único juego de lenguaje, el lógico, el científico. Estos entran a ser un juego más dentro de los múltiples juegos del lenguaje con los que se tranza en la vida para pensar el mundo, para representar lo que él es, para vivir. Hay muchos lenguajes con significado, tantos como juegos que respondan a las diversas exigencias que el ser humano tiene en las distintas situaciones particulares de la vida. Toda actividad lingüística, como toda participación en algún juego, conlleva el seguimiento o acatamiento de un determinado tipo de reglas que lo hacen posible. Estas reglas no son fijas, sino que dependen del lenguaje mismo. El desarrollo o la participación en un juego de lenguaje solo es posible por el conocimiento y desarrollo de unas reglas, y éstas están dadas por el desarrollo, por el uso del lenguaje. Pero, a la hora de practicar un lenguaje, más que las reglas lógicas internas de funcionamiento, se tiene que responder a las formas de uso. Al saber las formas de uso, se puede participar en múltiples juegos de lenguaje. Aprender un lenguaje consiste, pues, en aprender reglas de uso de las palabras, entendiendo que el conocimiento de las reglas de uso no apunta solo a lo funcional y lo mecánico. Existe un componente no presente en el conocimiento del uso. Por ejemplo, un comentarista deportivo sabe muy bien las reglas de un determinado deporte y esto no lo convierte en un buen deportista. Se hará buen deportista en la medida en que practique ese deporte y cumpla sus reglas. En la medida en que establezca determinados tipos de relaciones entre las reglas y los sujetos que se relacionan en un determinado juego. Aprender el juego de ajedrez es aprender el movimiento de sus piezas y las relaciones posibles entre estas, la relación de juego que se da entre las jugadas de las blancas y las negras. En tal sentido, se sabe un lenguaje cuando se repite el uso en reiteradas ocasiones. Las reglas determinan lo que debe hacerse, lo correcto y lo incorrecto, ya que son usadas por las personas para proceder de cierta manera y obtener, así, ciertos resultados, que si son correctos serán seguidos por la comunidad o sancionados por la misma. En caso contrario, esta visión plantea una normatividad diferente de la que se orienta desde las leyes lógicas. Este es el punto en el que, entre otros, se orienta un cambio importante en lo relacionado con el lenguaje significativo y el lenguaje sin sentido. El énfasis se pone ahora en los diversos modos de usar el lenguaje, es aquí donde éste adquiere sentido. En esta perspectiva las posibilidades significativas se abren y se llenan de una multiplicidad de relaciones. Esto lleva a que ya no haya un solo modelo lingüístico, sino una pluralidad de juegos de lenguaje. En sus escritos, Ludwig Wittgenstein fue desarrollando paulatinamente la idea del lenguaje como juego. Pero, ¿qué es un juego? En términos generales se puede decir que un juego es un conjunto de acciones altamente significativas, donde una jugada es una acción estructurada, fundamentalmente, a partir de reglas. Es un conjunto de acciones libres en tanto es una opción, se juega o no se juega. Es decir, se da a partir de una determinación según los deseos de los sujetos. He aquí una de las posibilidades de libertad. Claro está que el hacerse miembro de una comunidad lingüística es una exigencia para poder participar en sociedad. Quien acepte jugar deberá someterse, en cada instante, a las normas que lo rigen y, en consecuencia, se verá obligado a realizar múltiples acciones en conformidad con dichas reglas. No se puede decir que se participa de un juego y no cumplir sus reglas. Por fuera de dichos acuerdos cualquier tipo de jugada deja de serlo. Una acción por fuera de estos acuerdos, normas,
no es jugada y no cumple el cometido para la cual se realiza. En las relaciones que se dan en la cotidianidad es claro que existen juegos ya inventados y otros nuevos que se crean y se recrean, pero todos tienen en común que no pueden ser refutados dentro del juego mismo. ¿Cómo refutar la acción de jurar? ¿Cómo ignorar la existencia de las órdenes, dando órdenes? Si se aceptan las normas de un juego, por ejemplo, las de los juegos de lenguaje, ¿se juega o no? ¿No sería conveniente que alguien, por ejemplo, que esté jugando fútbol no evite que metan goles en la portería de su equipo o que no intente, de alguna forma, meterlos en el arco contrario? Esta actitud no sería propiamente la de un jugador. Él podría decir que está jugando, pero sus acciones demostrarían lo contrario. Así como son innumerables las posibilidades de juego, el juego de lenguaje está constituido por un infinito número de estos. Es en cada uno de estos juegos que las palabras tienen un sentido y un significado. Si se buscara una dificultad en el planteamiento de la filosofía tradicional, asociado a su ansia de generalidad, se tendría que decir que fue el querer juzgar un juego con las reglas de otro, el científico con las reglas del metafísico, el ordinario con las reglas de la lógica. El lenguaje como juego de lenguaje plantea la posibilidad de visualizar varias alternativas para la construcción del mismo. Los juegos de lenguaje se construyen con proposiciones, con oraciones, con palabras. Pero, ¿cuántos géneros de oraciones hay? Existen innumerables géneros, diferentes modos de empleo de lo que se llama signos, palabras, oraciones. Esta multiplicidad no es fija, dada de una vez por todas, sino que nacen nuevos juegos de lenguaje, mientras otros envejecen y se olvidan. Una figura aproximada de ello puede dar los cambios en la matemática. No resulta menos que interesante comparar la enorme multiplicidad de herramientas del lenguaje y de sus modos de empleo, de igual manera, la multiplicidad de géneros de palabras y oraciones, en contraste con lo que los lógicos han dicho sobre la estructura del lenguaje. Con esas herramientas se elaboran construcciones de enorme complejidad, incluyendo las de orden lógico. Pero también se pueden hacer juegos de simple nominación. Si se observa el comportamiento de un sujeto que aprende un lenguaje, se podría captar cómo el juego del lenguaje más simple y primitivo es el de la nominación, operación que convierte en objetos las cosas del mundo. En el proceso de aprendizaje, el niño aprende que las cosas tienen un nombre, que poseen una forma de ser llamadas y en tal sentido las instala en el mundo de lo simbólico. Un juego de lenguaje supone una situación total de habla en la que participan elementos lingüísticos y extralingüísticos. El lenguaje presupone y requiere de contextos no lingüísticos. El lenguaje es una parte característica de un amplio grupo de actividades de los seres humanos tales como hablar, escribir, viajar en autobús, encontrar a alguien, representar una obra, etc. Este conjunto de actividades son las que se realizan en la cotidianidad, son las que constituyen la vida. Es a esto a lo que se refiere Wittgenstein con // la expresión forma de vida. Hablar el lenguaje es parte de una actividad o de una forma de vida. Esta realidad exige tener claro cómo operar con el lenguaje, implica claridad no solo sobre los componentes o aspectos lingüísticos, sino que consulta uno mayor, el espacio en el que se dan los juegos de lenguaje. Es por esto que a la hora de preguntar por el significado de una palabra no hay que fijarse únicamente en su contexto lingüístico, sino en uno más amplio, en el contexto práctico de la vida real. El lenguaje se da en las constantes e intrincadas relaciones humanas, imposibles en todo momento de determinar, complejas en su estructura y ricas en sus posibilidades. No hay que entender solo cómo usar un término gramaticalmente, sino, también, en qué situaciones y con qué intenciones es jugado el juego del lenguaje. El lenguaje,
Por tanto, está integrado a modos de vida y entrelazado con los patrones más básicos de la conducta cotidiana, hace parte de la corriente de la vida humana. Uno de los temas que mayor reflexión han generado en el campo de la filosofía del lenguaje en las últimas décadas es la noción juego del lenguaje presentada por Ludwig Wittgenstein en Investigaciones filosóficas. Este artículo presenta los juegos del lenguaje como la posibilidad para verlo en los más diversos usos, sacando la reflexión del campo de la lógica. A partir de la observación del lenguaje en los usos ordinarios, es posible presentar cómo en estos juegos no solo se juegan palabras sino formas de vida, maneras de enfrentar el mundo. Se cierra esta reflexión procurando hacer evidente que la forma como se asume el lenguaje en su concepción muestra cómo es asumido en su aprendizaje. La expresión juegos del lenguaje es la figura que Ludwig Wittgenstein utiliza para referirse a la forma como él piensa que funciona el lenguaje. Con esta figura presenta lo que se aprende cuando se aprehende el lenguaje y de que se hace uso cuando se entra en este complejo tipo de relaciones que regulan comportamientos al usar el lenguaje. En las primeras páginas de Investigaciones filosóficas, pone un ejemplo de suma simplicidad sobre lo que entiende por juego de lenguaje, no por ello poco importante. Se plantea la situación en la que dos sujetos trabajan en una construcción en donde A es el maestro de obra y B el ayudante. B tiene que alcanzarle a los materiales que éste va necesitando. El lenguaje, o sistema de comunicación del caso, consta únicamente de palabras como cubo, ladrillos, losas, cemento, etc. A grita una de estas palabras, después de lo cual B trae lo pedido. En este juego de lenguaje cuando A dice, por ejemplo, ladrillo está pidiendo a su ayudante B que le entregue ladrillos. En este ejemplo aparece claro que el lenguaje no tiene como objeto, tal como se suponía en el Tractatus, representar el mundo. Ladrillo designa la acción de acercar un objeto, de realizar una acción. En la reflexión hecha en Investigaciones filosóficas pide Ludwig Wittgenstein que se considere esta forma de comunicación como un lenguaje completo. Los personajes, A y B, dicen, hay ladrillos. No hay ladrillos. Listas las columnas. Cemento, o cuántas columnas hay, etc. En los diversos tipos de acción planteados se dan instrucciones y órdenes y se obedecen las mismas ejecutando el pedido. Es un sistema simple que consta de emisiones simples y que dan el fruto requerido. No se necesita más. Con ese sistema funcionan, les es suficiente para desarrollar sus actividades, su vida, su cotidianidad. Este es, por decirlo así, el alcance de ese sistema de comunicación. Wittgenstein en Investigaciones filosóficas se centra en prestar atención al uso del lenguaje en las formas corrientes, es decir, en los usos comunes de este. En ciertos tipos de análisis y usos del lenguaje se presentan malos entendidos superados por quienes entran en relación del lenguaje en las acciones de usos del mismo. Wittgenstein señala que para intentar superar las dificultades, los malos entendidos del lenguaje, es necesario ir al uso en situaciones precisas y tiene que ser así en tanto es en el áspero suelo, donde se encuentra la pluralidad, las diversas imperfecciones del lenguaje que se hacen evidentes en su uso. Este es el camino o el remedio contra la neblina semántica, centrarse en la observación de la manera como funcionan las palabras en empleos primitivos o elementales del lenguaje. Esta indicación es fundamental, toda vez que en últimas es la base de los juegos del lenguaje. El planteamiento wittgensteiniano desarrollado en Investigaciones filosóficas frente al lenguaje es de tipo práctico. El lenguaje no es la estructura lógica a priori que en muchas corrientes de pensamiento alentó su análisis, sino que es, en cambio, una construcción dada en las relaciones de sus usos. Es el lenguaje en sus usos ordinarios el que posibilita conocerlo,
no las definiciones universales que pretenden hacer claridad sobre él y que, por el contrario, terminan encubriéndolo, enmarañando sus significados. Este planteamiento encierra, de alguna manera, lo que en última son los juegos del lenguaje, los Sprachspiele. En el ejercicio filosófico no se trata de rebuscar los problemas del lenguaje, sino de comprender a plenitud algo que ya está abierto ante nuestros ojos en los usos del mismo. Dice Wittgenstein que es necesario tener a la vista la multiplicidad de juegos del lenguaje en estos ejemplos y en otros, dar órdenes y actuar siguiendo órdenes. Describir un objeto por su apariencia o por sus medidas, fabricar un objeto de acuerdo con una descripción, dibujo, relatar un suceso, hacer conjeturas sobre el suceso, formar y comprobar una hipótesis, presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas, inventar una historia, leerla, actuar en teatro, cantar a coro, realizar un chiste, contar, resolver un problema de aritmética aplicada, traducir de un lenguaje a otro, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar, y muchísimos otros juegos de lenguaje. En esta muestra, Wittgenstein ofrece ejemplos de juegos de lenguaje pertenecientes a la experiencia común relativa a ese todo que forma el lenguaje y las acciones con las que está entretejido. Entre estos juegos de lenguaje ficticios, el más comentado es el que introduce como punto de apoyo para la reflexión en torno al modelo agustiniano. Se trata simplemente de imaginar la situación en la que hay dos hablantes, un albañil y su ayudante, que manejan solo unas cuantas palabras para designar los tipos diferentes de objetos, piedras de construcción, ladrillo, cemento, etc., que necesitan, y donde el tipo de comunicación se limita a la petición de piedras, ladrillos, cemento, etc., por parte del albañil y a la ejecución de las peticiones por parte del ayudante. Entender el lenguaje supone comprender cómo funciona como sistema abierto de palabras y expresiones lingüísticas integradas con las acciones a las cuales se encuentran ligadas. Supone entenderlo como sistema constituido por conjuntos de actividades sujetas a reglas. Lo que podría llamarse el lenguaje en general se encuentra formado por una multiplicidad variable de juegos de lenguaje, Sprachspiel. Está formado por un sinnúmero de palabras que entran en ciertos tipos de relación para formar dichos juegos. Así, entender una palabra supone comprender cómo funciona, cómo se usa en las diversas circunstancias en las que se utilizan los juegos del lenguaje. Pero, en definitiva, ¿qué son los juegos del lenguaje? Aunque el autor de investigaciones filosóficas no da una definición formal de estos y deja sin precisar aspectos fundamentales de su concepción, esta noción es de suma importancia en la tradición filosófica del lenguaje inaugurada por Wittgenstein y continuada por Austin y en Searle, entre otros. En lo que se podría definir como una teoría de los juegos del lenguaje en Wittgenstein, se pone en evidencia el carácter pragmático de su visión del lenguaje y de la filosofía. En la práctica del uso del lenguaje, una parte grita las palabras, la otra actúa de acuerdo con ellas. En la instrucción para los usos de los juegos del lenguaje se encontrará este proceso. El aprendiz nombra los objetos. Esto es, pronuncia la palabra cuando alguien señala el objeto. El alumno repite las palabras que el maestro le dice u ostenta algún objeto al escuchar un nombre. Ambos procesos se asemejan al lenguaje, actuarán en coherencia con un enunciado, o se comprometen a futuro a realizar una acción, por ejemplo, cuando se aprende a jurar. Es posible imaginar también que todo el proceso del uso de palabras en una situación concreta como, por ejemplo, tete, chichi, pásame ese balde, son juegos por medio de los cuales aprenden los niños su lengua materna. Llamaré a estos juegos, juegos de lenguaje, y hablaré a veces de un lenguaje primitivo como un juego de lenguaje.
Los procesos de nombrar las piedras y repetir las palabras dichas podría llamarse también juegos de lenguaje. Wittgenstein es fácil reconocer que considera que los juegos de lenguaje son el todo formado por el habla y las actividades en las cuales está entretejida. En tal sentido, los usos del lenguaje se podrían definir como usos en segmentos particulares de la conducta humana, segmentos particulares de la vida, referidos a las actividades del lenguaje desarrollados en la cotidianidad. En esta perspectiva, queda claro que los juegos de lenguaje muestran formas de vida. Como se dijo, el lenguaje pasa de ser una estructura a priori, a tomarse desde una visión que resalta la vitalidad. La vida de éste está expresada en los múltiples usos del mismo, en la cotidianidad enriquecida y generada en contextos. Así pues, no es muy acertado pensar un lenguaje por fuera de contextos determinados, no existe un lenguaje vivo pensable por fuera de realidades contextuales. De esta manera es que el lenguaje, los juegos del lenguaje como uso en el lenguaje, se genera en los usos, y, en tal sentido, no hay significado por fuera de la actividad humana. Los Sprachspieler en parte de esta, cobran sentido en ella, en la vida, y le dan sentido a la misma. Por fuera de estos juegos, falta el aire. Una expresión puede tener tantos sentidos parcialmente diferentes, cuantos juegos de lenguaje existan en que pueda utilizarse. Es claro que Wittgenstein no busca en investigaciones filosóficas estructurar algo que se pudiera llamar el verdadero lenguaje, dado que cada juego tiene sus propios límites, que se trata de lenguajes completos que contienen criterios propios de sentido y verdad. Intentar establecer un juego de lenguaje trascendental implicaría la exigencia engañosa de un lenguaje ideal, válido para todo discurso y propósito. En esta tentación han caído varias corrientes y pensadores, de hecho, en el Tractatus hay un cierto esfuerzo en este sentido. Para Wittgenstein, siendo completos en sí mismos, los juegos del lenguaje no son aislados. La idea de que un juego de lenguaje como forma de vida pudiera estar aislada de los demás no tiene sentido en su pensamiento. Su famosa comparación del lenguaje con una ciudad sugiere esta relación. Nuestro lenguaje puede verse como una vieja ciudad, una maraña de calles y plazas, de viejas y nuevas casas, de casas de diversos periodos. Y esto rodeado de un conjunto de barrios nuevos con calles rectas y rectangulares y con casas uniformes. Los juegos que se juegan hablando son diferentes, y con las reglas de uno no puede valorarse a otros. Los juegos están interconectados entre sí y desde unos pueden divisarse a otros. Para referirse a esta relación, Wittgenstein usó la noción de aire o parecido de familia como se verá más adelante. En investigaciones filosóficas se encuentra el lenguaje como construcción de espacios reales, cotidianos, poniendo en cuestión todas aquellas formas artificiales que pretenden suplantarlo, bajo pretextos, por ejemplo, de ser perfectos, precisos o más lógicos. De igual manera, se encuentra la insistencia en que si se quiere estudiar el lenguaje hay que hacerlo en las manifestaciones del habla diaria. Los juegos de lenguaje se aprenden en los usos cotidianos más familiares, son definidos por Wittgenstein, también, como el todo formado por el lenguaje y las acciones por las que esté entretejido. Su carácter está muy claramente expresado, y los juegos del lenguaje están más bien ahí como objetos de comparación, que deben arrojar luz sobre las condiciones de nuestro lenguaje por vía de semejanza y de semejanzas. Los juegos del lenguaje, al igual que, o como parte de, la vida humana es dinámicos, se crean y se recrean en los usos, en la diversidad de géneros de oraciones, de preguntas, de aserciones. La multiplicidad no es algo fijo dado de una vez por todas, sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje nacen, se olvidan, es una dinámica viva, el lenguaje en tanto tal es manifestación de tal sentido,
Se podría reiterar cada de una palabra. No hay que fijarse únicamente en su contexto lingüístico, sino en uno más amplio, el contexto pragmático de la vida ordinaria. No hay que entender cómo usar un término gramaticalmente, sino también en qué situaciones y con qué intenciones es jugado ese juego de lenguaje. El lenguaje está así, articulado a los patrones básicos del comportamiento cotidiano. Aprender un lenguaje es aprender una forma de vida, de relación con un medio para poder vivir, para poder circular donde no falta el aire, para poder lenguajear. El aprendizaje del lenguaje. ¿Qué es lo que se aprende cuando se aprende un juego de lenguaje? Se piensa que aprender el lenguaje consiste en dar nombres a objetos, seres humanos, formas, colores, dolores, estados de ánimo, números, etc. En esta perspectiva, se cree que al nombrar las cosas ya se puede entonces hablar de ellas, referirlas en el discurso, como si con el acto de nombrarlas ya estuviera dado lo que se hace después, como si solo hubiera una cosa que se llama hablar de cosas. Pero, resulta que en la realidad se hacen las cosas más diversas e impensables con las oraciones. Con las mismas palabras, relacionadas de diferentes maneras, se piensan diversas realidades. El lapicero está sobre la libreta está sobre el lapicero. O piénsese solo en las exclamaciones siguientes con funciones totalmente diversas. Agua, fuego, hay, auxilio, bien, no. Se pregunta Wittgenstein si cabe seguir planteando la relación entre palabras y objetos, si se puede estar inclinado a decir que en todos estos casos hay denominaciones de objetos. ¿Qué es lo que hace de estas palabras exclamaciones? Como se decía, hoy se habla de todos los juegos de lenguaje posibles, pero no se dice, en ninguna parte, qué es lo esencial de un juego de lenguaje y, por tanto, del lenguaje. ¿Qué es lo común a todos los procesos, lo que los convierte en lenguaje o en partes del lenguaje? Hacerse la pregunta, por lo común, es tocar lo referente a la forma general de la proposición y del lenguaje. Wittgenstein señala que en vez de preguntarse o de indicar algo que sea común a todo lo que se llama lenguaje, es pertinente tener en cuenta que no hay en absoluto nada común. Están emparentados entre sí de muchas maneras diferentes, a causa del parentesco de familia es que los llama a todos lenguaje, que es lo que permanece de un juego a otro, una orden es diferente a un juramento, estos lo son de una descripción, de un pedido y así sucesivamente, pero, en todo caso, se encuentran acciones típicas del lenguaje. ¿Qué es lo común en todos los casos? ¿O sería mejor preguntarse, ¿cabe buscar algo en común? Para ampliar esta idea se puede retomar a Wittgenstein cuando dice, considera, por ejemplo, los procesos que llamamos juegos. Me refiero a los juegos de tablero, juegos de cartas, juegos de pelota, juegos de lucha, etcétera que hay en común a todos ellos, ¿qué de común existe entre acciones como pedir, jugar, rogar, ordenar, etcétera? Prosigue señalando que tendría que haber algo común a todos ellos o no los llamaríamos juegos, mira si hay algo común a todos ellos. ¿Cabe buscar algo común? ¿No hará parte, esta pregunta, de la forma que cubre de neblina el análisis del lenguaje? Pues, si las miras no verás por cierto algo que sea común a todos, sino que verás semejanzas, parentescos y, por cierto, toda una serie de ellos. Es decir, el equívoco surge de la pregunta misma, el hecho de la pregunta por lo común, de intentar encontrar algo que no existe, implica un error de entrada. El planteo está no en someterse a intrincados análisis, la propuesta está en mira, por ejemplo, los juegos de tablero con varios parentescos. Si se pasa al juego de cartas se encontrarán muchas correspondencias con el juego anterior, pero, de igual manera, se podrá notar que desaparecen muchos rasgos y se presentan otros nuevos.
Si ahora pasamos a los juegos de pelota, continúan manteniéndose varias cosas comunes, pero muchas se pierden. Son todos ellos entretenidos, dice Wittgenstein al comparar el ajedrez con el 3 en raya, o hay siempre un ganar y perder, o una competición entre los jugadores. Piensa en los solitarios. En los juegos de pelota se puede ganar y perder, pero cuando un niño lanza una pelota a la pared y la recoge de nuevo, ese rasgo ha desaparecido. Mira qué papel juega la habilidad y la suerte. Y cuán distinta es la habilidad en el ajedrez y la habilidad en el tenis. Piensa ahora en los juegos de corro. Aquí existe el elemento del entrenamiento, pero ¿cuántos de los otros rasgos característicos han desaparecido? Y podemos recorrer así los muchos otros grupos de juegos. Se puede ver cómo los parecidos surgen y desaparecen. El resultado de este examen propuesto por el austríaco reza así. Vemos una complicada red de parecidos que se superponen y entrecruzan. Parecidos a gran escala y detalle. No se puede caracterizar mejor esos parecidos que con la expresión parecidos de familia, pues es así como se superponen y entrecruzan los diversos parecidos que se dan entre los miembros de una familia: estatura, facciones, color de los ojos, temperamento, etc. Y a la manera de estas similitudes los juegos componen una familia. No se aprende la familiaridad de los juegos de lenguaje a partir de las definiciones, el reconocimiento de familia no la da la definición de una palabra. La generalidad de la definición podría aportar a visualizar cómo se entiende en la generalidad la misma, pero no más. Esta no aporta para el aprendizaje sobre cómo se usa, o tampoco a lo que un sujeto puede hacer en sus usos. El hombre posee la capacidad de construir lenguajes en los que cualquier sentido resulta expresable, sin tener la menor idea de cómo y qué significa cada palabra. Comparando el lenguaje con otro juego, por ejemplo, el ajedrez, es posible asimilar diferentes usos lingüísticos con ciertas jugadas. El hecho de aprender las posiciones iniciales de cada pieza y las reglas que las definen no constituye una jugada, sino que forma parte de los preparativos del juego, que nunca terminará de estar completo. ¿Cuántos juegos de lenguaje se deben saber para aprender una lengua? Otra vez, la pregunta está mal planteada en tanto supone que, sabiendo un determinado número de juegos de lenguaje, se aprende una lengua. ¿Sabiendo cuántas palabras aprendo el idioma inglés o el francés, etc.? Retomado la figura del lenguaje como ciudad, cabría preguntarse con cuántas casas y calles empieza una ciudad a ser tal. Las casas, las calles, parques, etc., serán el escenario para que una ciudad se dé, para que cobre vida como ciudad. Los elementos citados, casas, calles, etc., pueden ser los preparativos al mismo modo que las proposiciones gramaticales son preparativos para poder usar un lenguaje. De forma muy parecida a como lo son las definiciones, estas forman parte del aparato lingüístico, no de la aplicación del lenguaje. ¿Qué es lo que permanece de un juego a otro? Una orden es diferente a un juramento, estos lo son de una descripción, de un pedido y así sucesivamente, pero, en todo caso, se encuentran acciones típicas del lenguaje. ¿Qué es lo común en todos los casos? ¿O sería mejor preguntarse, ¿cabe buscar algo en común? Para ampliar esta idea se puede retomar a Wittgenstein cuando dice, considera, por ejemplo, los procesos que llamamos juegos. Me refiero a los juegos de tablero, juegos de cartas, juegos de pelota, juegos de lucha, etcétera, que hay en común a todos ellos. ¿Qué de común existe entre acciones como pedir, jugar, rogar, ordenar, etcétera? Prosigue señalando que tendría que haber algo común a todos ellos o no los llamaríamos juegos. Mira si hay algo común a todos ellos. ¿Cabe buscar algo común? ¿No hará parte, esta pregunta, de la forma que cubre de neblina el análisis del lenguaje?
Pues, si las miras no verás por cierto algo que sea común a todos, sino que verás semejanzas, parentescos y, por cierto, toda una serie de ellos. Es decir, el equívoco surge de la pregunta misma, el hecho de la pregunta por lo común, de intentar encontrar algo que no existe, implica un error de entrada. Si se comparan las aplicaciones del lenguaje a distintas casas que se utilizan para distintos propósitos, el aparato del lenguaje deberá compararse al terreno sobre el que se encuentran las casas, nunca terminado, siempre en constante transformación, pero, de igual manera, suficiente para suplir las necesidades de los usuarios en cuanto no existirá el momento en el que se diga que un lenguaje está completo y listo para su uso. Los distintos juegos de lenguaje son como casas construidas para distintos propósitos, sus usos le dan el sentido. Una proposición metafísica, una proposición empírica, una descripción, una exclamación en los usos muestran el sentido, antes ni siquiera existe. Similar cosa sucede con una jugada de ajedrez que no pone en jaque al rey antes de haber sido hecha. ¿Podría alguien objetar y decir que ya existe en los preparativos que hace el jugador en la mente? Se puede valer de que el jugador prepara la jugada, pero ni siquiera así contrarresta el argumento. La jugada no pone en jaque al rey antes de haber sido hecha. El resultado de este examen propuesto por el austríaco reza así. Vemos una complicada red de parecidos que se superponen y entrecruzan. Parecidos a gran escala y detalle. No se puede caracterizar mejor esos parecidos que con la expresión parecidos de familia, pues es así como se superponen y entrecruzan los diversos parecidos que se dan entre los miembros de una familia, estatura, facciones, color de los ojos, temperamento, etc. Y a la manera de estas similitudes los juegos componen una familia. No se aprende la familiaridad de los juegos de lenguaje a partir de las definiciones, el reconocimiento de familia no la da la definición de una palabra. La generalidad de la definición podría aportar a visualizar cómo se entiende en la generalidad la misma pero no más. Esta no aporta para el aprendizaje sobre cómo se usa, o tampoco a lo que un sujeto puede hacer en sus usos. El hombre posee la capacidad de construir lenguajes en los que cualquier sentido resulta expresable, sin tener la menor idea de cómo y qué significa cada palabra. Comparando el lenguaje con otro juego, por ejemplo, el ajedrez, es posible asimilar diferentes usos lingüísticos con ciertas jugadas. El hecho de aprender las posiciones iniciales de cada pieza y las reglas que las definen, no constituye una jugada, sino que forma parte de los preparativos del juego, que nunca terminará de estar completo. ¿Cuántos juegos de lenguaje se deben saber para aprender una lengua? Otra vez, la pregunta está mal planteada en tanto supone que, sabiendo un determinado número de juegos de lenguaje, se aprende una lengua. ¿Sabiendo cuántas palabras aprendo el idioma inglés o el francés, etc.? Retomado la figura del lenguaje como ciudad, cabría preguntarse con cuántas casas y calles empieza una ciudad a ser tal. Las casas, las calles, parques, etc., serán el escenario para que una ciudad se dé, para que cobre vida como ciudad. Los elementos citados, casas, calles, etc., pueden ser los preparativos al mismo modo que las proposiciones gramaticales son preparativos para poder usar un lenguaje. De forma muy parecida a como lo son las definiciones, estas forman parte del aparato lingüístico, no de la aplicación del lenguaje. ¿Qué es lo que permanece de un juego a otro? Una orden es diferente a un juramento, estos lo son de una descripción, de un pedido y así sucesivamente, pero, en todo caso, se encuentran acciones típicas del lenguaje. ¿Qué es lo común en todos los casos? ¿O sería mejor preguntarse, ¿cabe buscar algo en común? Para ampliar esta idea se puede retomar a Wittgenstein cuando dice, considera, por ejemplo, los procesos que llamamos juegos. Me refiero a los juegos de tablero,
juegos de cartas, juegos de pelota, juegos de lucha, etcétera, que hay en común a todos ellos, ¿qué de común existe entre acciones como pedir, jugar, rogar, ordenar, etcétera? Prosigue señalando que tendría que haber algo común a todos ellos o no los llamaríamos juegos. Mira si hay algo común a todos ellos. ¿Cabe buscar algo común? ¿No hará parte, esta pregunta, de la forma que cubre de neblina el análisis del lenguaje? Pues, si las miras no verás por cierto algo que sea común a todos, sino que verás semejanzas, parentescos y, por cierto, toda una serie de ellos. Es decir, el equívoco surge de la pregunta misma, el hecho de la pregunta por lo común, de intentar encontrar algo que no existe, implica un error de entrada.